Perfecto. El día de hoy nosotros vamos a hablar de estructura de mercado institucional. Y probablemente el tema de estructuras de mercado ya lo han escuchado, algunos ya lo conocen, otros tal vez no. Y en su mayoría, eh, supongo que sí, que ya han tenido ese tema. ¿Ya? Ahora, dentro de la estructura, hay dos tipos de estructura: la estructura de libro, como se le puede llamar, y la estructura netamente institucional. Para entender lo que es estructura, previamente nosotros tenemos que conocer el tema de fractalidad, y lo otro es entender que el mercado viene a tener específicamente dos movimientos que van formando la estructura. Dos movimientos. Y estos vienen a ser tanto un impulso como un retroceso. Y estos, a su vez, van a dejar lo que es tanto puntos máximos como mínimos. Y la estructura podemos tener alcista o bajista. Y también algunas veces una estructura de consolidación. Ya. En consecuencia de esto, la estructura, cuando es bajista, va a tener una secuencia de máximos cada vez más bajos, y a lo contrario, cuando es alcista, una secuencia de mínimos cada vez más altos. Ahora, la estructura de libro, ¿por qué le digo así que es de libro? Porque en muchos libros, tal vez de trading, en muchas sesiones, por ahí se habla de que el mercado va dejando máximos, mínimos, máximos, mínimos, máximos, mínimos, máximos, mínimos, cuando es bajista. Y entonces nosotros marcamos acá máximo, máximo nuevamente, máximo, máximo, máximo. Y también tenemos lo que son mínimos. Así sucesivamente. Una estructura bajista, como ustedes pueden ver en el gráfico, va a ser como una escalera descendente, donde los máximos cada vez van a ser más bajos. Este máximo siempre es mayor que el anterior, y así sucesivamente. Si se dan cuenta, los máximos siempre están un poquito más abajo y más abajo. O sea, máximos más bajos y más bajos. ¿Ya? Y los mínimos igual. Los mínimos son cada vez un poquito más bajo, más bajo, más bajo y más bajo sucesivamente, hasta que en algún momento se da un cambio de estructura. ¿Ya? Esta es la estructura así de forma básica, de forma sencilla, explicada. Y la estructura alcista es lo contrario. Viene a ser esto, 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 esto. También igual tenemos máximos, pero a diferencia de la estructura bajista, que los máximos cada vez son más bajos, en este ejemplo los máximos van a ser cada vez más altos. O sea, van a ser superiores cada vez. Así. Y los mínimos, igual, cada vez van a estar más altos. Más altos y más altos y más altos continuamente, hasta que en algún momento el mercado cambia su estructura o dirección. Jorge, eso del cambio de estructura le vamos a hablar en el siguiente temario, en el siguiente día. Hoy día vamos a hablar un poco de todo lo que viene a ser estructura, ¿ya? Esto es la estructura básica. Es la estructura del libro, como le puedo llamar. Porque teóricamente es así, teóricamente se va a formar así. Sin embargo, en el precio es totalmente diferente. Ya en alguna sesión tal vez has escuchado, has podido ver
que se habla de estructura así. Y se hace fácil identificarlo así. Sin embargo, cuando ya nosotros vamos a ir a los gráficos, es ahí donde encontramos esto, por ejemplo. Ya viene a ser una figura un poco más compleja. Y ahí es donde tú te preguntas, ¿cuál es el máximo que tengo que considerar? ¿Cuál es mi punto de referencia? ¿Ya? Teóricamente se ve así, teóricamente, pero en el gráfico no es tan sencillo como esto. En el gráfico se ven otras cositas, se ven otros puntitos así como esto. Y es ahí donde te entra como que tal vez un poco la duda, cuál es la zona de referencia, cuál es el máximo, cuál puede ser el mínimo. Entonces, para entender algo importante, estos dos máximos se tienen que validar. ¿Qué quiere decir? Un máximo, todo máximo, para considerarse como tal o ser un máximo válido, ¿ya? Siempre tiene que dejar un nuevo mínimo. Entonces, todo máximo para ser un punto válido tiene que hacer o formar un nuevo mínimo. Y en el caso de mínimos, cuando estamos alcistas, ¿qué pasa? Cuando estamos alcistas, si bien es cierto, teóricamente vamos a ver esto, pero ya en el gráfico lo que vamos a ver es esto. Tengo 3 mínimos acá, puedo tener 3 mínimos acá. Ahí viene la pregunta, ¿cuál de estos 3 mínimos yo tengo que considerar? ¿Cuál de estos 3 mínimos es mi punto referencial? Entonces ahí el tema, el concepto de definir como mínimo. Todo mínimo, todo mínimo para ser un punto válido tiene que formar un nuevo máximo. Mientras no forme un punto máximo, no voy a considerarlo como mínimo, y un máximo, mientras no me deje un nuevo mínimo, no lo voy a considerar como tal. Él le dice, ¿cuántos altos y bajos consideras que tienen que haber? Puede haber 2 máximos y 2 mínimos, y puedes empezar una estructura bajista. Es que en ese tema no hay una cantidad exacta que anuncie, sabes que el precio va a dejar 5 máximos o 5 mínimos, porque el mercado puede ser alcista en un momento y luego te puede cambiar la estructura. Recuerda que el precio va a estar controlado no por mí ni por ti, sino por el algoritmo, específicamente por un banco. Y el banco te lo puede cambiar la dirección del precio en el momento menos pensado. No necesariamente va a haber una cantidad exacta, esto es algo referencial. Ya. Pero basta que tengas 2 máximos y 2 mínimos, que a eso se llama fractalidad, ya, para poder predecir una secuencia, ya sea de estructura bajista o estructura alcista. Por ejemplo, tenemos esto en el gráfico. Así ve. Esta parte de acá. Tengo un máximo más bajo, un mínimo y un mínimo más bajo. ¿Ya? Esto se considera como fractal y ya es un fractal bajista. Luego de un fractal bajista,
lo que sigue es nuevamente un fractal bajista. ¿Qué quiere decir eso? Que el precio tuvo su impulso bajista, el precio va a atravesar una fase de retroceso y luego va a tener una continuación bajista. Ahora, ¿puede volver a formarse otro fractal bajista acá? Sí, o también puede el precio cambiar la dirección, cambiar la estructura. Entonces, en una estructura alcista es lo mismo. El mercado te forma esto primero. Mínimo, máximo, mínimo y un nuevo máximo. Esto ya te hace un fractal alcista. Entonces, a continuación, el mercado puede bajar, hacer su retro para tomar liquidez y tomar fuerza y volver a seguir con la misma fractalidad y estructura alcista. Pero en algún momento esto puede continuar o puede cambiarse. El precio puede cambiar, el algoritmo puede cambiar y ya te forma una figura de cambio de estructura. Eso de cambio de estructura ya hablaremos después. ¿Ya? Entonces, para nosotros entender de puntos estructurales es importante, como les vuelvo a repetir, vamos a tener que buscar primero lo que es identificar un impulso y un retroceso. Luego de eso vamos a identificar un máximos, máximos y mínimos. ¿Ya? Ahora, estos máximos para ser considerados como tal, tienen que dejar un nuevo mínimo. Y este mínimo, para ser considerado como tal, tiene que hacer un nuevo máximo. Entonces, vamos a ver un ejemplo, y acá quiero que participen, teniendo ese concepto referencial. Tengo este máximo, tengo este mínimo, y luego tengo esto, 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 esto y esto. Si se dan cuenta, en esta parte de acá, tengo tres máximos. El primero, el segundo o el tercero. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál de estos tres yo voy a tomar como máximo válido? ¿El primero, el segundo o el tercero? El segundo dice Manuel Meda, bien. El segundo, ya. Oscar Moreno dice el tercero. Alex dice el segundo. Josué el tercero. Enrique el segundo. Jorge Luis el tercero. Muy bien. Primero, Nors, ¿tenías alguna pregunta? Antes de preguntar. El segundo ¿Me es el... escucha? Sí, claro. Ah, sí, en los ejemplos que está poniendo del máximo, mínimo, máximo, mínimo, y que continúan, en algún momento voy a poner un ejemplo y me disculpo porque creo que es un término retail, pero si llega a ser el movimiento como en el tercer punto verde y luego regresa, sería como un toma de liquidez nada más para seguir su tendencia. ¿Cómo te refieres a que esto regrese a dónde? Arriba. Y si hago uno máximo. Acá ahí. Sí, Y luego siga. sí. Eso ya es puede ser una toma de liquidez. Para eso hay que tener en cuenta otras cositas como liquidez y si tiene el mercado alguna liquidez pendiente por tomar. Ah, Puede ok. pasar. De que puede pasar, sí puede pasar. Pero si va a pasar esto, hay que ver en el pasado inmediato qué es lo que hubo y si hay alguna sensible de liquidez que faltaría tomar. Vale, vale. Muchas gracias. Da a ti, bro. Entonces, de estos tres puntos, ¿cuál es el máximo válido? ¿Ya? ¿Qué dice el concepto de un máximo? Dice, máximo es aquel que se considera como tal siempre que forme un nuevo mínimo. Siempre aquel que forme un nuevo mínimo. Entonces, en esta figura yo tenía este máximo acá y acá tengo un mínimo.
Ahí. Ahora, la pregunta es que quiero que miren bien el gráfico. ¿Y cuál de estos tres me está dejando un nuevo mínimo? ¿El primero, el segundo o el tercero? Miren bien este ejemplo. Este es mi mínimo referencial que tenía ahí. El tercero. Exactamente. Es el tercero. De este punto de acá es donde sale el precio, se dispara con fuerza y me está dejando un nuevo mínimo. Acá. ¿Estos son máximos? Sí, pero no es un máximo válido. Este máximo de acá es el máximo válido. Esta zona de acá. Estos de acá, solamente yo los voy a considerar como máximo como tal, máximo ya, pero no es el máximo válido. Tienen que ustedes identificar los máximos válidos, porque es ahí donde el precio vuelve a generarse, vuelve a generar una reacción. Entonces, este máximo es el que rompe este mínimo en referencia. Entonces, deja un nuevo mínimo, esto es el nuevo impulso, y esta zona es mi zona próxima de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta zona de acá, en este impulso nuevo que hubo, yo voy a esperar que el mercado pueda hacer nuevamente su retroceso a cierta zona de este movimiento para luego continuar su estructura bajista. Estos de acá no son máximos válidos. Ahora, eso no significa que el precio no puede subir. El precio puede subir un poquito más y luego desplazar. Claro, porque sube a tomar un poco de liquidez y luego baja. Y eso ya hablaremos en ejemplos, en conceptos un poquito más adelante en las próximas sesiones. Entonces, ¿hasta ahí les queda claro esta parte? ¿Tienen alguna pregunta antes de empezar con un modelo de un mínimo válido? Exacto, Jorge. Jorge Luis. Esto lo considero como tal porque este movimiento me rompe este mínimo de acá. Entonces este máximo es mi referencia para esperar un próximo movimiento nuevamente bajista. Se toman los cuerpos o las mechas. Preferiblemente, muchas veces acá, cuando rompe este mínimo, tiene que ser con el cuerpo. Preferiblemente. Porque a veces el mercado puede bajar, te deja una mechita más abajo, pero luego vuelve a subir con fuerza. Ahora, si te rompe con un cuerpo, es mucho mejor, porque si te rompe con el cuerpo, ya te confirma el rompimiento de este mínimo. Ahora, si te rompe con una mechita, acá sí, está bien, hay un quiebre de este mínimo y todo, pero hay que esperar la reacción de las siguientes velas para tener un panorama claro. Ahora, si el precio te rompe con el cuerpo, ya es más probable que el movimiento sea bajista. Cuando veas una mechita, ponle un poquito más de atención, porque el mercado solamente puede dejarte como tomes liquidez y luego cambia de dirección. ¿Me entiendes? ¿Sí? No. Todavía, Jorge Luis, todavía no. En este caso, todavía no. No es momento de entrar, como se dice, en una compra. Todavía no es. No es momento de entrar en una compra. Puedes comprarlo, sí, pero puede ser arriesgado. Y recuerda que tienes que buscar los escenarios que sean de mayor probabilidad. Entonces todavía acá no. ¿Ya? Puedes comprar o vender siempre cuando ya se forma un cambio de estructura. Y eso ya vamos a hablar un poquito la próxima sesión. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo alcista, ¿ya? De un mínimo válido. Vamos a ver esto. Vamos a ver esto, esto, esto. Mire, acá tengo un máximo y tengo un mínimo.
Ahí. Tengo dos mínimos acá. Este primero y este segundo. ¿Cuál de esos dos mínimos es mi punto válido? Es el mínimo válido como tal. ¿El primero o el segundo? El segundo. Exactamente. ¿Por qué este punto de acá? Porque de este nivel del precio de acá es donde sale un nuevo máximo. Entonces, este punto de acá es mi mínimo válido. Mínimo válido. ¿Esto qué va a hacer? Que en algún momento el precio nuevamente haga un retro a cierta zona en específica de este movimiento y luego pueda continuar su estructura. Ahora, volviendo acá, veamos acá, mira, digamos que el mercado hace este movimiento, el mercado baja, tengo tres mínimos acá, de primero, segundo y tercero. ¿Cuál viene a ser mi mínimo válido en este ejemplo? Enrique dice el tercero. Perfecto. ¿Quién dice lo contrario? Alex dice el primero. José dice el tercero. Jorge el tercero. Perfecto. Específicamente, el mínimo válido es el tercero. Porque de este nivel del precio, de este nivel es donde te forma un nuevo máximo. Este era el máximo que estaba pendiente acá. Ahora, si se fijan, de este primer mínimo, no rompe este máximo. Solo sube un poquito, pero no me está rompiendo. De este segundo mínimo, sube un poquito, pero no sigue sin romper este máximo anterior. Y el tercero, ¿qué hace el precio? Baja, pero sube con fuerza y me supera este máximo, formándome un nuevo máximo más alto. Entonces, este tercer punto de acá viene a ser el mínimo válido. ¿Por qué? Recuerden, para considerarlo un mínimo válido, siempre tiene que hacer un nuevo máximo. Y este mínimo te forma un nuevo máximo. Entonces, todo este rango, todo este movimiento del precio, toda esta zona es la zona de interés que tú tienes que estar viendo para esperar nuevamente una próxima reacción alcista. Entonces, en esta zona el mercado puede hacer un movimiento nuevamente de retroceso, llegar a cierta zona en específica y luego continuar alcista. ¿Me entienden? Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Les queda claro? Todo claro. Qué bueno, Jaime, qué bueno. Claro, también dicen otros. Perfecto. Sí, muy claro. Buenísimo, buenísimo. Entonces, esto es en teoría. Ya, este es el tema de teoría. Ahorita vamos a ir a ver al tema de los gráficos netamente, a la práctica en sí. Ya. Ahora, siempre que nosotros vamos a ver estructura, tenemos que empezar por una temporalidad específica. Ya. Entonces, acá vamos a hablar un poquito de temporalidad. Si tú eres swing trader o eres un position trading, es decir, que tal vez no tienes tiempo y que te gusta dejar las operaciones en largo, ¿ya? Tú puedes analizar la estructura en mensual y semanal. Buena pregunta, Oscar Moreno. Ahorita hablamos de una consolidación, ¿ya? Entonces, como les decía, si tú eres trading, que no tienes, un trader que no tiene mucho tiempo y que deja sus operaciones a largo tiempo, la estructura la vas a ver en mensual o
semanal. Sin embargo, los que somos day traders, es decir, los que tenemos que operar hoy día, en el mismo día, entrar y salir, o entrar hoy día y dejar un trade correr hasta mañana martes o miércoles o jueves, eso ya vienen a ser los day traders. Y para ti que eres day trader, la temporalidad por la cual siempre tienes que ver el mercado e identificar la estructura es en temporalidad diaria. Y luego de eso ya ir bajando de temporalidad. De diario a 4 horas, de 4 horas a 1 hora, de 1 hora tal vez a 15 minutos y ejecutar en 5, tal vez. Ahora, siempre la estructura, nosotros fijarnos en temporalidad diaria, porque esta temporalidad te va a decir, te puede anunciar toda la dirección del precio. Es importantísimo ver la estructura en diario, ¿ya? Ahora, respondiendo a la pregunta de Oscar, en una consolidación, ¿cómo se trabajaría la estructura? En una acumulación quiere decir que el precio se está manteniendo en un rango. No tienes una posible dirección clara, más bien lo que tienes es que el precio se está estancando en un nivel del precio, en una zona específica. ¿Qué quiere decir? Que el mercado, por ejemplo, está bajando así y se detiene por acá así, se mantiene así. Esto viene a ser una consolidación. Una sugerencia cuando vean una consolidación es preferible no operarla. Es esperar que salga de ese rango de consolidación, ya sea hacia el alza o ya sea hacia la baja, para poder tomar alguna entrada. Mientras que el mercado no salga de una consolidación, nosotros hay que mantenernos distanciados. Ahora, ¿puedes operar la consolidación que se puede operar? Sí, pero eso ya es un poquito más, como se dice, un poquito más de cuidado y un poco más de riesgo porque no tienes una dirección clara. Ves que el precio solamente se está manteniendo en un rango. ¿Y qué hace en una estructura de consolidación? Tengo este máximo y tengo este mínimo. En una estructura de consolidación, el mercado se la pasa de máximo a mínimo, de máximo a mínimo, o a veces regresa al 50% de la consolidación, se mantiene en ese rango, luego queda por acá, luego queda por acá, así. Se mantiene en un rango y no te deja ni una pista clara, no te deja ni un nuevo máximo válido, ni un nuevo mínimo válido como para tener el sentido de la posible dirección. Es por eso que es preferible mantenerse a la espera. Las consolidaciones son importantes, ¿ya? Pero es preferible no operar. Y si lo operan, tienen que ya asumir el riesgo y, como les digo, asumir la probabilidad que puede haber, ¿no? Eh, en la consolidación se puede ver un rompimiento, pero tiene que haberse también una toma de liquidez. Para operar una consolidación hay varias cositas que hay que ver de por medio, ¿ya? No es solamente el rompimiento, porque en teoría retail, hablando de retail, siempre se dice que si una consolidación rompe hacia el alza, esto que fue como techo va a ser un piso y se va a comprar. Pero no necesariamente va a pasar eso, porque este rompimiento que hace por arriba puede ser una toma de liquidez nada más y el mercado sigue bajando. Y a su vez, cuando estamos bajistas, no significa que el precio rompa esta zona y luego el mercado va a regresar acá y va a seguir bajista. No necesariamente va a pasar eso, porque este rompimiento hacia abajo puede ser una toma de liquidez, el mercado baja, toma de liquidez y luego se dispara en contra. Entonces hay que tener cuidado, precaución con las consolidaciones. Que son importantes las consolidaciones, son muy importantes. Pero cuando veas una consolidación, preferiblemente mantente a la espera de lo que pueda hacer el precio para tener una dirección. Ya cuando hablamos de liquidez, vamos a entender cómo es que ya nos podemos fijar un poco más en el tema de las consolidaciones. ¿Ya? Si les queda claro hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda tal vez?
Espero que todo claro. Entonces vamos a partir por un día. Vamos a ir viendo la estructura. Voy a borrar todos estos gráficos. Todo esto es el eurodólar. Desde mayo de 2026, desde el año pasado, hasta el día de hoy. Entonces, en esta estructura de acá, es donde nosotros podemos identificar los máximos y mínimos válidos. Entonces, todo empieza de acá, de este punto de acá. Que tengo un máximo, ¿qué hago si queda en una acumulación? Elder, cuando veas una consolidación, es esperar que salga de la consolidación. Y luego de eso que sales, puedes tomar una dirección. Ya es preferible esperar que salga de la dirección perdón, de la acumulación para ver qué dirección tiene que tomar. Mira acá, ve, ¿qué hizo el mercado? Todo esto fue una acumulación. Toda esta parte fue una acumulación. Y esta es una enorme acumulación en diario. Si te das cuenta, ¿qué hace el mercado? Mira, ve, te deja este máximo, este mínimo, este máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. No te deja ningún máximo ascendente y no te deja ni un mínimo nuevo. El mercado está acumulando. Ahora, si tú operas por retail, ¿qué te dice la teoría de retail? En cuanto rompe el precio, esta zona que fue techo pasaría a ser piso. ¿Qué hubieses operado? Compra acá, así. Es lo que muchos retail han operado. Y miren qué pasó, el mercado bajó todavía. Y ya te sacaba en stop loss. Cositas así, conceptos así, es la razón por las cuales el, el algoritmo no va a tomar en cuenta techos, pisos, resistencias. El algoritmo no tiene en cuenta eso. Al contrario, el algoritmo sabe que la mayoría de personas, la mayoría de traders y sobre todo la mayoría de fondos de inversión gigantes que mueven mucho dinero, operan con estas teorías. Y el algoritmo no va a estar en contra tuya, no está en contra de tus $1,000, $2,000, $100,000, 200,000 si tienes una cuenta de fondeo, no está en contra tuya. El algoritmo está en contra específicamente de los fondos de inversión gigantes, los que mueven muchísimo dinero, o también los bancos privados. Entonces, la mayoría en el mercado opera por esos conceptos, opera por patrones de velas y bla, 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 y todas esas cosas. Y acá hay un claro ejemplo de que el algoritmo no toma en cuenta eso. Porque si el mercado funcionara por un tema de doble techo o doble piso, todos los traders serían rentables, todos los traders serían millonarios, porque es un concepto sencillo. Y el banco estaría en pérdida, porque la mayoría de traders estaría ganando. Los fondos de inversión estarían ganando. Y si tú fueras el banco, hazte esta pregunta. Tú eres el dueño del banco, el dueño, el que maneja el Banco Central de Estados Unidos. ¿Tú dejarías que las demás empresas y las demás personas ganen dinero solamente con la idea de un techo y piso? Sabiendo que la mayoría sabe eso. ¿Dejarías que los traders se lleven ese dinero así de forma sencilla? Yo creo que no. Yo no lo haría. Es por eso que el mercado no tiene en cuenta, no le interesa, no le importa un piso, no le importa un techo, no le importa una bandera alcista, una bandera bajista, unas ondas Elliott y tantas metodologías que se han creado en el tiempo. No digo que estén mal, pero para el algoritmo interbancario, para los bancos no les interesa eso porque el algoritmo o el precio no se mueve porque hay una onda Elliott que ABC y forma la quinta y forma esto y forma lo otro. No, el algoritmo, el precio no se mueve porque hay un patrón armónico vampiro, hay un patrón Bar Simpson, X patrones que le ponen, no necesariamente. El algoritmo, el precio, tampoco se va a formar por velas específicas, que hay una vela martillo, que un hombre colgado, así le llaman un montón, que el patrón de velas Mickey Mouse y todo eso ahí. El algoritmo, los bancos ya saben de antemano que la mayoría de traders está operando con ese concepto.
Y como sabe que la mayoría está operando con eso, pues les da la contra, toma la liquidez, la pérdida de esas personas y luego ya hace el movimiento. Hablamos de acción del precio, hace lo que quiera. Sí, el algoritmo hace lo que quiere, pero en el hace lo que quiere, ustedes van a aprender a interpretar la dirección, las huellas reales, tal cuales del algoritmo, porque el algoritmo va a dejar zonas, va a dejar precios específicos, y ustedes van a ir aprendiendo poco a poco con el desarrollo de las sesiones cómo es que va a ir moviéndose, de qué zona a qué zona puede ir moviéndose el precio y todo lo demás. Ahorita para empezar estamos hablando de estructura, nada más cómo tener en cuenta una estructura, pero hay más conceptos que van de la mano con la estructura. Las patas de elefante, tantos modelos, tantas cosas que le hablan, pero netamente cuando hablamos del precio, sí, no se mueven por eso. Entonces, volviendo acá, en el euro dólar, tengo este máximo, me hace este mínimo, tengo este máximo, y este es mi máximo válido porque me deja un nuevo mínimo. Tengo este nuevo máximo y me deja un nuevo mínimo. ¿Qué hace el mercado? Regresa a dónde? A este máximo válido y luego el mercado empieza a bajar. Mínimo, máximo, tengo otro mínimo, mínimo válido, regresa a nivel de este máximo. Luego el mercado baja, me deja un nuevo máximo en referencia a esta zona. En este caso, solo subió a tomar liquidez y me va dejando un nuevo mínimo. Entonces, vamos a ver acá. En este ejemplo, este es mi primer máximo. Voy a ponerle un color más clarito. Ahí está. Ese es mi primer máximo. Y este es mi mínimo. Ahora, ¿qué hace el precio? Sube, me deja este nuevo máximo y de este máximo me sale un nuevo mínimo. Acá. ¿Qué hace el mercado? Nuevamente es un retrocede en referencia a este movimiento, me deja un nuevo máximo y tengo acá un nuevo mínimo. ¿Se dan cuenta cómo va formando la escalerita, por así llamarlo, descendente? ¿Qué hace el precio? Nuevamente regresa y luego otro nuevo mínimo. Va respetando los puntos válidos. Acá sí y acá sí. ¿Qué hace el mercado? Nuevamente, este máximo como tal que me hace este mínimo. ¿Qué hace el mercado? Retrocede, me va dejando un nuevo máximo y de este máximo tengo un nuevo mínimo acá. ¿Qué hace el mercado? ¿A dónde retrocede? Al máximo válido. Si se dan cuenta, retrocede acá y luego tengo otro nuevo mínimo acá. ¿Qué hace el mercado? Tengo otro nuevo máximo y acá tengo otro nuevo mínimo. Ahora, en este movimiento, muchos pueden tomar como un cambio de estructura, como un cambio de dirección en el precio. Y a esto se refería cuando hicieron la pregunta que el mercado a veces solamente sube a tomar liquidez y luego continúa bajando. Ahora, acá tengo un máximo y tengo otro máximo. ¿Cuál es el punto válido? En este caso, este segundo, porque ve acá, es donde el mercado me deja el nuevo mínimo. El precio acá hizo esto, miren, máximo, así, así y así. ¿Cuál es mi máximo válido? Era este. De este nivel del precio es donde empieza a bajar con fuerza y me deja un nuevo mínimo comparado con el mínimo anterior. Entonces, ¿qué hace el mercado? Retrocede, me deja un nuevo máximo acá y a su vez tengo un nuevo mínimo acá.
Ahora, toda esta parte de este movimiento es un movimiento al alza fuerte, pero solamente sube a tomar liquidez y me respeta esta zona de acá, este máximo. Si bien es cierto, lo supera con la mecha, ¿ya? Por eso es que le decía, hay que ver mecha y hay que ver también el cuerpo de preferencia. Para hacer un posible cambio de estructura, es preferible que esta vela, el cuerpo de esta vela cierre por encima, porque si solamente cierra con una mechita, puede ser que sea solo toma de liquidez. Y luego miren qué hizo el mercado. Nuevamente baja con fuerza. Entonces, lo mismo que estamos viendo acá se está repitiendo en el tiempo y lo mismo que estamos viendo en diario se va a repetir en otras temporalidades, en 4 horas, en 1 hora, en 15 minutos, en todas las temporalidades va a pasar lo mismo. Ahora, de momento, en el momento actual, ¿cómo estamos en diario? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos este máximo. Tenemos este último mínimo acá. De momento todavía en diario podemos estar bajistas, porque esto puede ser el impulso y acá el mercado solamente puede que haga un retro y luego continúe su movimiento bajista. Para eso tener en cuenta referencial este máximo y este mínimo que tiene el precio acá. Pero hay que ir viendo cómo es que se va a ir formando durante los próximos días. Para esto hay que bajar de temporalidad y también ver, por ejemplo, vamos a ver acá en H1. En H1, si se dan cuenta, ¿qué hace el mercado? Miren acá, mínimo, ¿qué hace el mercado? Te deja un nuevo mínimo, pero solamente fue una toma de liquidez porque el mercado luego cambia la dirección, te deja un máximo, mínimo, este mínimo te hace un nuevo máximo acá. ¿Qué hace el mercado? Baja en referencia a este mínimo y luego el mercado te dejó por acá un nuevo máximo. Ahora, si se dan cuenta, en esta parte de acá, en este movimiento, yo tengo este mínimo, tengo este mínimo, tengo este mínimo y tengo este mínimo. 4 mínimos ahí. ¿Cuál es el mínimo válido de estos 4? Enrique dice el cuarto, ¿ya? ¿Por qué considerarías el cuarto? Manuel también dice el cuarto, perfecto. ¿Por qué consideran el cuarto? ¿Mm? Los escucho. Exacto, Enrique. Muy bien, Manuel, muy bien, Elder. Exacto. De este punto es el que te deja un nuevo máximo. Este máximo referenciado a este anterior de acá. De acá sale el nuevo máximo. ¿Y qué hace el precio? Miren, baja a nivel de este mínimo válido y luego vuelve a subir. Y te deja un nuevo máximo. Entonces acá tienes este mínimo de acá, el mínimo válido. Este mínimo te está haciendo un nuevo máximo. ¿Qué hace el mercado? Bajó a esta área de este mínimo, de este movimiento, y luego te dejó un nuevo máximo. Y de momento tenemos este mínimo acá como referencia. Puede que el mercado baje acá, luego suba, o puede que lo rompa, y puede que haya un cambio de estructura, y así continuamente. Entonces, lo importante en una estructura es siempre ver, identificar los máximos válidos y los mínimos válidos. El precio, como este ejemplo que hizo el día de hoy, está respetando casi siempre tanto los puntos válidos, tanto mínimos como máximos, pero los que son válidos. ¿Sí me dejo entender hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta?